Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño con ustedes exponiendo y presentando esta verdad del reino, esta verdad verdadera, esta verdad absoluta, esta verdad que va en contrastes. Y no me canso de decirlo para que eso usted lo ingiera y lo dijera, y forme su carácter con esta verdad. Verdad verdadera que está en contrastes a las mentiras verdaderas que hay dentro de nuestra congregación. Más que nunca ahora. Me acojo, me entrego, me doy al saber los ataques que he tenido, que mejor dicho, la palabra, la verdad del reino, ¿no? Porque si expusiera, si fuera solidario con el sincretismo que hay en nuestras congregaciones, en nuestras organizaciones, federaciones y concilios. Es lamentable que mucho de lo que se está enseñando en sus iglesias, los que componen esos concilios, en muchas, no en todas, pero sí en la mayoría, es lamentable que es un sincretismo, falsa doctrina. Hablamos de falsa doctrina, testigos de Jehová, mormones, catolicismo, y resulta que en nuestras congregaciones, en lo que se está enseñando, el 40% es falsa doctrina. Alguien me hizo una observación, me dijo que quizás más, maestro, quizás más, pero usted es más prudente. Bueno, ese es el trabajo del maestro Briceño, llamado que recibió del teantropo, del Dios hombre, Efesios. Pablo escribe capítulo 4 y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estamos en esa línea, en el área de la enseñanza bíblica. A Dios, gracias al gran yo soy, que desde antes de la fundación del mundo, desde antes que mi padre me engendrase y mi madre me concibiese, ya yo te había escogido para ser maestro de las naciones. Qué privilegio y qué honra, qué gran responsabilidad. Y el Espíritu Santo, que mora en mí, es el que me ha enseñado, me ha guiado, fue el que primero impartió la justicia, después la vida, me selló con las arras del Espíritu, me hizo propiedad de Dios, me regeneró, soy hijo de Dios. Y ese Espíritu que mora en mí es el que me ha guiado, me ha instruido, me ha enseñado, me ha corregido, en partes de mi vida, o en gran partes, me ha redarguido de pecado. Y ahí vamos, Él está conmigo. De Él estamos hablando, de la persona del Espíritu Santo es que estamos tratando este seminario. Hoy, este es el número 14. Están esperando, maestro, me han escrito, ¿dónde está el 14? Aquí va. Estamos hablando del convencimiento, la obra del Espíritu Santo en el mundo, convence al mundo de pecado, convence al mundo de justicia y convence al mundo de juicio. Ya hablamos en el convencimiento de pecado. Vamos a hablar acerca del en qué consiste el convencimiento de justicia. Porque eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Cuando la gente lo lee, solamente lee el texto, lee el pasaje, el párrafo. Y él convence, y cuando Él venga, Jesús dijo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús da las razones, el porqué. De pecado por esta causa, de justicia por esta causa y de juicio por esta causa. Eso es lo que el maestro o todo estudiante de las Escrituras debe de escudriñar, qué fue lo que Jesús quiso decir, qué quiso presentar, a qué se refiere cuando dice que convencerá al mundo de pecado, ya eso hablamos, a qué se refiere cuando dice que convencerá al mundo de justicia, de eso vamos a hablar, y a qué se refiere cuando dice que convencerá al mundo de juicio, de eso vamos a hablar. Vamos al convencimiento de justicia.
Los que no han adquirido el manual, porque este es un manual que está disponible. Solo llamen al teléfono de WhatsApp, escríbanme, +1-786-604-3352, repito, +1-786-604-3352 y me preguntan cómo podemos obtener el manual. Son manuales preparados para el maestro Briceño, no fue que fui a Google, copié y pegué, no, yo lo preparé muy concienzudamente, no lo preparé en un día, en un año, tiene años, esto tiene más, es un manual que tiene más de 30 años de preparado y se está perfeccionando. ¿En qué consiste el convencimiento de justicia? Preste muchísima atención. El convencimiento de justicia tiene que ver con hacerle entender al condenado la obra triunfadora que obtuvo Jesús sobre el pecado por el cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios. Se dice, alguien hizo un cómputo, no sé, yo no lo he hecho, pero alguien dijo que fueron 613 mandamientos, demandas de la ley, el cual Jesús cumplió a perfección. Alguien dijo 613 mandamientos, hay que verle la cara. A Adán se le dio uno y falló. A Jesús fueron 613 mandamientos, las demandas, y las cumplió todas. Y muchas de las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento en relación a Jesús, al Mesías, se cumplieron en él a perfección. Entonces, escuche. El convencimiento de justicia tiene que ver con hacerle entender al condenado la obra triunfadora que obtuvo Jesús sobre el pecado por el cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios. Y de esta forma, hacerle entender, cuando lo entendió, lo comprendió, ofrecerle la disponibilidad de la justicia a los que creen en él. ¿De la qué? De la justicia. Acuérdese cuando le hablé a usted lo que es el misterio del cambio. En la cruz del Calvario hubo un acto de amputación e imputación desde el punto de vista bilateral en relación a Cristo y a nosotros como gente, como personas condenadas, enajenadas, vendidas al pecado por la caída de Adán. En nosotros estaba la simiente satánica, que es el pecado, no los pecados, plural, no, el pecado singular. Y estaba la naturaleza satánica, que es la muerte. Entonces, el Espíritu Santo me quiere hacer entender que el único que puede hacer el acto de amputación e imputación, es decir, el único que puede extirpar, desramificar, quitar, es amputar la simiente satánica de mi espíritu, que es el pecado, es el Espíritu Santo. Y a su vez el único que puede imputar la simiente divina, que es la justicia, es el Espíritu Santo. Producto de la justicia, de la amputación del pecado y la imputación de la justicia, pues hay una amputación de la muerte, que es la naturaleza satánica, y hay una imputación de la vida. Eso nos lleva a un acto de regeneración, eso es lo que se llama sellar, fuimos sellados por el Espíritu. Está la justicia, está la vida, eso nos hace a nosotros propiedad de Dios. Esas son las arras del Espíritu, propiedad de Dios. Eso nos lleva a un estado de regeneración. El término regeneración significa volverte al género original en la que estabas antes de caer en Adán. A ese estado nos quiere llevar a Jesús. Nos quiere llevar el gran yo soy, Jesús, mediante la persona del Espíritu Santo, en el convencimiento del pecado y en el convencimiento de justicia. Lo entendemos. El maestro Briceño lo entendió a los 16 años. Entendí perfectamente el mensaje que se me predicó, el plan de salvación mediante la persona de Jesucristo en el Evangelio, en la predicación de ese hermoso Evangelio que se me dio. Lo entendí y eso se dio en mí. ¿Okay? Entonces, el Espíritu Santo quiere hacerte entender
El único que puede hacer dicha amputación e imputación es Él. Nadie más lo puede hacer. Entonces, el convencimiento de justicia consiste en hacer entender que así como el pecado entró por un hombre, por haber quebrantado el mandamiento de Dios, un mandamiento, de la misma forma la justicia es posible en los hombres por la obediencia de uno que se sometió y fue obediente a las demandas de Dios. Oiga, a las plural, a las demandas de Dios hasta su muerte. Por eso Filipenses, el capítulo 2, verso 8 dice, cito, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se halló pecado en él. El texto dice, al que no conoció pecados por nosotros lo hizo pecado. En Jesús no hubo pecado, jamás. Pudo haber pecado, sí, fue un hombre. Pudo haber fallado, sí, pero no falló. Pudo haber pecado, sí, pero no pecó. Y en esto está la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Redentor, del antropo, del Dios hombre, de nuestro Mesite, nuestro mediador, el gran puente, el sumo pontífice, el gran puente, que está sentado a la diestra del Padre. En esto está la grandeza y el triunfo, que lo alaben los ángeles, arcángeles, serafines y querubines en este momento. Todo lo que respire alabe al Señor. El que entienda esto, que lo alabe, reconozca su gloria, reconozca su santidad, reconozca su valentía, reconozca su obediencia a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Jesús hubiese fallado, estuviésemos destinados para el infierno. Era el postrer Adán. Y el postrer significa uno semejante al primero, no dándole lugar a un tercero, siendo el segundo, no dándole lugar a un tercero. O sea que si Jesús hubiese fallado, no hay más Adán, no hay más Cristos, no hay más formas de que Dios pueda llevar a cabo el acto de regeneración en el hombre. Dios hubiese perdido al hombre por siempre y se acabó esto. Pero no falló. No falló, Jesús no falló, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Eso quiere el Espíritu Santo que tú lo entiendas, que es a través de Él, que es a través de la justicia, de la justificación que se dio en Jesús mediante la ley, que voy a hablar de eso, que Él forma parte de quien te puede, el elemento principal que el Espíritu Santo va a usar para justificarte, que es la obediencia de Cristo. No es mi obediencia. No son mis obras, son las obras de Jesús. Es mi fe. Yo creo en el plan de redención mediante la persona de Jesucristo. Creo en eso, indiscutiblemente, sin opinar, sin razonar, sin dudar, sin cuestionar. No me interesa el entender el cómo, aunque como maestro ya tengo un conocimiento muy claro del cómo se dieron estas cosas, pero aunque no lo entendiera, me interesa saber quién lo va a hacer, quién lo hizo, quién lo pudo hacer, quién lo hizo, que era la persona de Jesús. Ahora, mire, el único argumento que tenía el Espíritu Santo para convencer al mundo de la justicia inmaculada de Jesús era la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. O sea, si Cristo no resucita, no hay forma de cómo el Espíritu Santo tener una evidencia en sus manos como para mostrarle al mundo de que sí hay una posibilidad de que el hombre pueda ser justificado. Por eso es que reitero, el único argumento que tenía el Espíritu Santo para convencer al mundo de la justicia inmaculada de Jesús era la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. Ahora usted lo va a entender. ¡Ping! Se me prende el bombillo, maestro. Este es el sentido que le da, que Pablo deja plasmado en revelación en el texto sagrado. En la primera carta que escribe a Timoteo, es el capítulo 3, verso 16, cuando Pablo dice, justificado en el Espíritu, hablando de la persona de Jesús, justificado en el Espíritu. Ahora,
Era la única forma en que Jesús fuese levantado de los muertos. Presten mucha atención a esto que les voy a decir porque nos estamos metiendo en el terreno de la cristología. Era la única forma en que Jesús fuese levantado de los muertos, que la justicia que había perdido por causa del estado de pecado y de condenación a la que el Padre lo sometió en la cruz, volviese a él. Y por causa de esa justicia obtener la vida. La obra de imputación en la cruz del Calvario y de amputación, imputación se dio. Esto muchos no lo entienden en la iglesia. La gente cree que esto fue un chasquido de dedos. La gente cree que nuestra salvación, que tiene que ver con nuestra regeneración, somos hijos de Dios. La gente cree que al haber sido vivificados y justificados, eso se dio en la cruz del Calvario, eso se dio mediante nuestra fe en Jesucristo, por unos incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, que son redención, remisión y propiciación. La gente cree que esto vino en una caja de detergentes, en la tapa de una gaseosa. No, eso tuvo un precio muy grande. No sé cómo va a caer esto que voy a decir ahora. La salvación no es gratis. Oído, la salvación no es gratis. No se dio por así tan fácil, no es gratis. Que usted y yo la recibimos por gracia es otra cosa, pero eso no quiere decir que no hubo un precio que se pagó por ella. Tu salvación, mi salvación, el hecho de que yo sea hijo de Dios, porque fui regenerado, porque en mí se dio la justificación y la vivificación mediante el Espíritu Santo, que es lo que estamos tratando, eso tuvo un precio. A mí no me costó nada. Todo lo pagó Él, Cristo, Jesús, el Teantropo, desde el Getsemaní hasta la cruz, en el Via Cruz y la ascensión al infierno, la resurrección, todo lo pagó fue Jesús. A mí no me costó nada. Por eso es que la salvación no es gratis. La recibí por gracia, es otra cosa, pero no es gratis. Hubo un precio muy fuerte, muy pagado. Entonces, en la cruz del Calvario, el Dios Padre, mediante la persona del Espíritu Santo, amputa. Óigame, te voy a colocar por los incidentes que hicieron en la cruz. En el momento que tú aceptaste el plan de salvación, Dios amputó, oído, en la cruz del Calvario Dios amputó el pecado de la humanidad y lo imputó en Jesús y amputó la justicia de Jesús y la puso disponible para todo aquel que creyera, para amputarle en todo aquel que creyera. Dios amputó de Jesús la vida y amputó en él la muerte. Amputa la muerte en Jesús y amputa la vida de Jesús y la pone en la disponibilidad de todo aquel que cree. Eso se dio en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo quiere que tú entiendas esa verdad de reino, que esto no es gratis, que lo recibiste por gracia, eso es otra cosa, pero un precio muy pagado. Entonces, a través de la resurrección de Jesús, el mundo de aquellos tiempos que lo condenó, todos los que presenciaron su muerte, todos los que gritaban, crucifícale, 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 que parte de ese pueblo fue el que le tiró palmas a la entrada de Jerusalén cuando entró en el pollino y gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese término Hosana significa sálvanos ahora, cosa que la iglesia no debe decirla. La iglesia no tiene por qué decir Hosana, ya nosotros somos salvos. Ese término Hosana es un término que significa sálvanos ahora, sálvanos ahora. Ese mismo pueblo que gritaba Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, sálvanos ahora,
¿quién nos va a salvar? El que viene en el nombre del Señor, el que venía montado en el pollino. Ese mismo pueblo, parte de esa gente fue la que vociferó y gritó, exclamó, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces, a través de la resurrección de Jesús, el mundo de aquellos tiempos que lo condenó podría entender, y lo entendieron indiscutiblemente, que a quien llevaron a la cruz era totalmente inocente. Es más, el centurión o el soldado que estaba al pie de la cruz reconoció que Jesús era inocente cuando exclamó, verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Reconoció. Entonces, cuando Jesús se aparece en la escena, después de resucitar, porque tuvo 40 días en la tierra, dice que se le apareció a más de 500 hermanos. Estuvo 40 días, 40 noches, comió, bebió, durmió, compartió con los discípulos, con cuantas personas se lo consiguieron, los de que iban el camino a Emaús. La Biblia no registra, que no hay libros como para poder escribir todo esto, las cosas que Jesús en los 40 días pudo haber hecho. Pero estuvo 40 días visible. Los soldados romanos lo vieron indiscutiblemente. Los soldados que lo llevaron a la cruz lo vieron indiscutiblemente. El soldado que clavó la estaca en su costado lo vio indiscutiblemente. Los soldados que clavaron los clavos sobre sus manos y sus pies lo vieron indiscutiblemente. Los soldados que participaron del cortejo sangriento, ese cortejo sangriento, satánico, lleno de tinieblas, que lo llevaron a la cruz, lo vieron indiscutiblemente. Simón de Cirineo, el que cargó la cruz, lo vio indiscutiblemente y por eso sus hijos se convirtieron al evangelio, lo dice la Biblia. La Biblia dice que los hijos de Simón de Cirineo se convirtieron al evangelio porque la historia de la iglesia, la historia dice que los hijos de Simón de Cirineo fueron misioneros en el África, lo dice la historia, se convirtieron al evangelio. Simón de Cirineo indiscutiblemente vio a Jesús. Todas esas mujeres que lloraban cuando Jesús iba al camino al Gólgota vieron a Jesús indiscutiblemente. Ahora, el Espíritu Santo hizo un trabajo en ese tiempo, en ese momento, y lo seguirá haciendo. Todas las personas que vieron a Jesús y que fueron testigos de su muerte y fueron testigos de su resurrección, con ellos el Espíritu Santo trabajó indiscutiblemente y muchos aceptaron el plan de salvación. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Cuando Pedro da el mensaje en el Pentecostés que se convierte en 3,000, después da el mensaje que se convierte en 5,000, es el sello culminatorio o el último golpe del clavo al martillo que se dio en esa gente que vieron a Jesús resucitado. El mensaje que Pedro dio, es posible que muchos de los que estuvieran dijeran, mira, yo lo vi resucitado, yo lo vi, y fueron convencidos de justicia. Fueron convencidos de justicia. Entonces, a través de la muerte, a través de la resurrección de Jesús, el mundo de aquellos tiempos que lo condenó, podían entender que a quien llevaron a la cruz era totalmente inocente y que solo por medio de él obtendrían la justicia de Dios, la vida de Dios, por causa del perdón de los pecados, por causa del perdón del pecado, de los pecados. Ahora, hizo el trabajo del Espíritu Santo en esa gente, en ese tiempo presente, después que Jesús resucitó indiscutiblemente. Pablo lo dejó plasmado. La primera carta que escribe a los Corintios, el capítulo 15, verso 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también
vuestra fe, vana es mi fe y vana es la fe de todos. Si Cristo no resucitó, somos dignos de conmiseración. Lo que damos es lástima, dice Pablo. Pero Cristo resucitó. Entonces, esta es la obra del Espíritu Santo a través de la resurrección de Cristo como evidencia, convencer al mundo y hacerle entender que sí hubo uno que fue justificado por cumplir con las demandas de Dios, con los 613 mandamientos, según los cómputos que hicieron, y por causa de dicho cumplimiento, Él, quien Jesús, es el único camino, la única verdad, la única vida, no hay más, es el sumo pontífice, el gran pontífice, puente, el gran puente entre Dios y los hombres. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él puede justificar a muchos. Búsquese, váyase usted a Romanos, capítulo 3, verso 21 al 31. Váyase a Romanos. Váyase a Romanos, capítulo 5, verso 18 al 21. Váyase a Isaías, capítulo 53, verso 11. Y váyase a segunda carta a Corintios, capítulo 5, verso 21. Usted allí lo va a encontrar lo que le estoy exponiendo, lo que le estoy expresando. Váyase y lo lea. Y léalo. Los que tienen el manual, búsquenlo. ¿Ok? En eso consiste el convencimiento de justicia. Vamos ahora, ¿en qué consiste el convencimiento de juicio? Hablamos de pecado, hablamos de justicia. Vamos ahora a hablar del convencimiento de juicio. ¿Qué consiste esto? Vamos a ver. Los que crucificaron a Jesús se imaginaron, sin lugar a duda, este era el pensamiento del judío, que si una persona estaba siendo penada, castigada, y no estaba la intervención de Dios en el momento, es porque en verdad era culpable. Era digno de ese castigo o de esa muerte. Ese era el pensamiento judío. Entonces los que crucificaron a Jesús se imaginaron que Dios había pronunciado juicio condenatorio en contra de él por el hecho de que no intervino a su favor. Oído lo que viene. Preste mucha atención. No es fácil lo que viene para un mundo, para esa gente que crucificó a Jesús. Vamos a hablar físicamente, los que llevaron el acto de ejecución, los que lo aprobaron y llevaron el acto de ejecución, los que lo llevaron a la cruz, los que lo clavaron, los que traspasaron su costado, a ver, si no se arrepintieron en la resurrección de Cristo, cuando vieron a Jesús y fueron convencidos de justicia, y no se arrepintieron, fueron convencidos de pecado y de justicia, no se arrepintieron, esto es lo que les espera. Pero no solamente a ellos, también a todos aquellos que, lo voy a decir en el aspecto alegórico, se puede decir así, los que en este tiempo siguen crucificando a Jesús, los que en estos tiempos siguen evadiendo, no creyendo, no oyendo, no aceptando la predicación del Evangelio del Reino, van a ser confrontados en el día del juicio final. Pero vamos a centrarnos en esta gente que llevó a Jesús a la cruz. Entonces los que crucificaron a Jesús se imaginaron que Dios había pronunciado juicio condenatorio en contra de él por el hecho de que no intervino a favor o a su favor.
En el día del juicio final, el mundo de aquel entonces entenderá que no fue así, porque va a haber, estamos hablando del juicio del gran trono blanco, juicio del gran trono blanco, que es el último de todo. Entonces, la tarea del Espíritu Santo es convencer al mundo acerca de un juicio que vendrá por causa del pecado y que su mejor evidencia es el juicio que comenzó con Satanás, porque él ya ha sido juzgado y ha sido condenado. Eso lo dijo Jesús en el pasaje, lo dice: convencerá al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, si el comienzo del juicio de Dios en contra del pecado comenzó por Satanás, quien le dio inicio a todas estas cosas, sus seguidores no estarán excluidos de dicho juicio. Entonces, la tarea del Espíritu Santo es hacerle una advertencia y convencerlo de esta verdad para que puedan escapar del juicio venidero, el juicio final, el juicio del gran trono blanco, y poder alcanzar así el favor de Dios por medio de Cristo, que es nuestra propiciación. Una de las cosas buenas de Dios es, óigame esto, entre muchas, pero una de las cosas buenas de Dios es, entre muchas, que Él, óigame, el gran yo soy, el eterno, el Elión, el Atoin, el Adón, el Adonai, el Sakenun, el Rafa, el Jireh, el Shaddai, Él nunca determinará juicio sobre nadie si no ha dado como precedente una palabra de advertencia. Después no me digan que no se lo dije. Oído, todos los que van a estar al frente del gran yo soy, en el juicio del gran trono blanco, que van a ser juzgados, donde van a ser abiertos los libros de cada uno de ellos, porque van a ser juzgados según sus obras, y será abierto el libro de la vida. El que no se halló inscrito en ese libro va a ser lanzado al lago de fuego, al infierno final, que es el infierno que está preparado, que Dios lo preparó para el diablo y sus ángeles y los demonios. No lo preparó para el hombre. Dios nunca preparó el infierno para el hombre. Dice que fue preparado para el diablo, los ángeles y los demonios. Que el hombre entra en esa línea porque está aliado a Satanás, está aliado a las tinieblas, no ha aceptado el plan de salvación, porque Dios envió a su Hijo al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El plan de Dios es salvar a todo el mundo, que no haya uno, que todos se salven. Los que se pierden y son lanzados al lago de fuego es porque no aceptaron el plan de salvación. Pero Dios no va a proceder sin antes no te da una palabra de advertencia. Dios tiene a una iglesia, primeramente tiene a un Espíritu Santo como un ente, tiene una iglesia como un agente, el cual se le entregó un mensaje, el cual se le dio una comisión para que vaya y anuncie las buenas nuevas de salvación. Anuncien, dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y ese mensaje que la iglesia tiene, cristocéntrico, que son las buenas nuevas de salvación, es lo único que el Espíritu Santo va a tomar como elemento de fe para salvar al mundo. Y el Espíritu Santo quiere hacerte entender, tú que me estás escuchando, que no has aceptado el plan de salvación,
quiere convencerte de pecado. Él quiere que crear la necesidad en ti de un Salvador, que te sientas condenado, pero no para condenarte, sino para salvarte. Él quiere hacerte entender que el único medio para la salvación es Cristo. Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida. El Espíritu Santo quiere hacerte convencer de justicia, que el único que puede justificarte, vivificarte y regenerarte es Él. Y el Espíritu Santo quiere hacerte convencer de juicio, que hay un juicio que viene y Él no quiere que tú pases por Él. Quiere que te aparte, Él quiere salvarte. En eso consiste el convencimiento de juicio. Entonces, esta es la obra del Espíritu Santo. El convencer al mundo de este juicio que viene. Juicio de gran trono blanco. La gente no le ha prestado atención lo que viene. Lo que viene no es nada fácil. El juicio de gran trono blanco no es nada fácil. Toda la gente que muere en este tiempo sin aceptar el plan de salvación. Oiga. Yo no estoy diciendo toda la gente que muere en este tiempo sin ser evangélico. Salga de allí. De paso, yo no soy evangélico. Lo he dicho muchas veces. Yo no soy evangélico. Yo profeso, predico, anuncio las buenas nuevas de salvación, el mensaje del evangelio que me dejó mi Señor Jesucristo y que los apóstoles lo entendieron y lo dejaron plasmado en el texto sagrado. Eso es lo que yo hago. Yo predico el evangelio, mas no soy evangélico. No pertenezco a ninguna organización evangélica, ni falta me hacen. Para nada. Yo soy de Dios, me debo a Dios y le doy cuentas a Dios, a más nadie. Nadie. No quiere decir con eso que el maestro briseño está como los nómadas, solo, el llanero solitario, y que no se debe a alguien para un consejo, para una posible exhortación, una posible corrección. Yo no tengo problemas con eso. Pero en cuanto al llamado que el Eterno me hizo de maestro, la visión que me dio y la comisión que me dio, yo no me debo a nadie. Por eso es que yo no trabajo con ninguna federación, concilio o ninguna organización. No trabajo con ellos, ni me interesa. Óigame, señores, la obra determinante del convencimiento de juicio es presentar al pecador la absolución, el indulto, si se puede decir así, del juicio final que vendrá de parte de Dios al mundo en la finalización de su programa. Juicio que determinará la condenación eterna a todos los que no aceptaron el plan de salvación en la persona del Redentor, que es su Hijo Jesucristo. Entonces, el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio es única y exclusivamente obra del Espíritu Santo. Es algo absoluto en Él. Nadie más puede realizar estas obras. Convencer al mundo de pecado, convencerlo de justicia y convencerlo de juicio. Nadie lo puede hacer. Solo el Espíritu Santo. Mire, escuche y preste atención. Déjeme leer este desarrollo que tengo acá, pero mata demonio. Desarrollo que lo tienen allí en sus guías los que lo han adquirido. Los que han adquirido este manual lo tienen allí. Por eso les digo, tengan mucho cuidado con lo que le puse en sus manos. No lo comparta con nadie, eso es suyo, es personal. Y los que no lo han adquirido lo pueden obtener, ya saben, me escriben a mi número de WhatsApp, +1-786-604-3352. +1-786-604-3352. Y ahí usted puede hacer preguntas. Maestro, ¿cómo obtengo el manual? Oiga este desarrollo. El gran fracaso de la obra de evangelización en la iglesia o de la iglesia
Se debe a que negativamente no se le ha dado el lugar que le corresponde al Espíritu Santo como ente de convencimiento, como esa persona está llamada a convencer. Hemos cambiado el Espíritu por métodos, estrategias, proyectos, planificaciones, por nuestras propias habilidades. Hemos confiado en nuestros propios esfuerzos. Hemos acudido al humanismo, que es el poder que el ser humano tiene inherentemente en él para alcanzar sus propios objetivos. Y nos hemos desligado de la gracia de Dios mediante la persona del Espíritu. Hemos caído en el terreno de la intimidación, humanismo, la manipulación, humanismo, el control, humanismo, el terrorismo, humanismo, condenando a la gente con nuestros mensajes. Ya lo digo, terrorista, un mensaje terrorista que está muy lejos de lo que son buenas nuevas de salvación. La iglesia no ha entendido lo que significa el término buenas nuevas de salvación. Muchas veces hemos caído en la subasta. Por otra parte, hemos caído en las subastas mendigándole a la gente la posibilidad de ser salvos. Creo que con la persona del Espíritu Santo y su presencia en nosotros, mediante el mensaje, es suficiente para que la gente sea convencida de las verdades y pueda de forma voluntaria dar el paso de salvación. Jamás debemos subastar y ofertar a la persona de nuestro Señor Jesucristo ante un mundo que tanto lo necesita, subastarlo como algo sin valor. El mundo no tiene que aceptar a Cristo. Nosotros fuimos aceptos en Él. Efesios capítulo 1, verso 6. Óigame, el mundo no tiene que aceptar a Cristo como Salvador. Nosotros fuimos aceptos en Él, según Efesios 1, 6. El mundo solo tiene que aceptar el plan de salvación que vino de Dios por gracia mediante su Hijo. Es decir, el mundo tiene que aceptar que fuimos aceptos en Él. Reitero, caer en la subasta, la intimidación, la manipulación, el control en el mensaje terrorista para conducir a la gente a Cristo es invadir el terreno del Espíritu. Y esto es penado y penoso y es pecado ante la presencia de Dios. En una ocasión, el conocido predicador Smith Wigglesworth, el que llamaron el apóstol de la fe, llegó a una cafetería. Y cuando hizo acto de presencia, todos los que estaban en el lugar comenzaron a compungirse, pasaron a sollozar, después empezaron a llorar. Y Smith Wigglesworth les preguntó a los que estaban presentes qué les está pasando. Y uno de ellos le dio la respuesta: es que en usted hay alguien que nos redarguye y nos convence de pecado. Wow. Esto fue un denominador común en Juan Wesley, en Jonathan Edwards, en Charles Finney, en Carlos H. Spurgeon. Esto se dio en ellos. Que solo la presencia del Espíritu Santo emanando de ellos, que mora en ellos, que moraba en ellos en ese tiempo,
era suficiente para que la gente que estuviese a su lado fueran compungidas, convencidas y redarguidas por causa de ser convencidos y redarguidos de pecados por el Espíritu Santo. Señores, el Espíritu Santo es tan determinante en el convencimiento de pecado que con su presencia manifestada en nosotros es suficiente para dicho convencimiento. Lo que tenemos que hacer es entender por entero, persuadirnos en el Espíritu, que el acto de convencimiento es única y exclusivamente del Espíritu Santo. Lo nuestro es darle el lugar que le corresponde al Espíritu Santo en dichas acciones y evitar de ocupar ese lugar. Pero por otra parte, también como comisionados, que se nos entregó un mensaje que son las buenas nuevas de salvación. Tener el sumo cuidado de no adulterar este mensaje, de no añadirle ni quitarle. Entender qué significa el término buenas nuevas de salvación. Entender eso. Echar a un lado el mensaje terrorista, ese mensaje que produce intimidación, manipula y controla, y que muchos pasan al frente a aceptar y que el plan de salvación, pero que no fueron convencidos por el Espíritu Santo de pecado. Y pasan y no hay un acto de regeneración en ellos. No hay una amputación de pecado e imputación de justicia, amputación de muerte, imputación de vida. No hay. No se produce el nuevo nacimiento, no son regenerados, no pasan a ser hijos de Dios. Solo pasaron al frente porque fueron intimidados, manipulados y controlados con el mensaje terrorista. Y eso no le dio lugar al Espíritu Santo a hacer el trabajo. Y por eso muchos pasaron y hoy no están. Pasaron y no permanecieron. Porque el Espíritu Santo no estaba en el lugar. No pudo el Espíritu Santo morar en ellos después. Porque no nacieron de nuevo. Porque no les impartió justicia. Porque no les impartió vida. Porque no fueron sellados por el Espíritu. Porque el mensaje que se utilizó fue un mensaje adulterado, donde le enseñaron a la gente que el Dios que está en el cielo es un terrorista. El Dios que está en el cielo, si no se arrepienten, va a mandar fuego, huracán, tsunami, terremotos, temblores, castigo. Y que Dios, el que está en el cielo, si usted no se arrepiente, le va a quitar todo lo que le dio, lo bueno que usted tiene, lo que usted recibió. Entonces pasan asustados, pasan intimidados, manipulados y controlados. Eso es un mensaje adulterado. Jesús no predicó ese mensaje. El Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo. Vino para que el mundo fuese salvo a través de él. Jesús comió con publicanos, con pecadores, con prostitutas, con homosexuales, con los cobradores de impuestos, traicioneros, con los divorciados, con los gentiles, con los samaritanos, con los borrachos. Jesús compartió con esa gente. Jesús no se convirtió a ellos, Jesús estaba entre ellos para que ellos se convirtieran a Él y logró su objetivo. Lo logró. Ese es el Jesús. Y ese es el más grande de los mensajes del Evangelio, la evidencia en Jesús. Los apóstoles lo aprendieron. Pedro quiso desviarse en un momento
Pablo lo reprendió. Espérate, no es así. Ey, Pedro, no es así. No consistas en la hipocresía de los judíos. Que cuando estás con los gentiles y ves que vienen los judíos, te apartas y te vas con los judíos. Eso no es el evangelio, eso no es Cristo, ese no es Dios, ese no es el Espíritu Santo. No hagas eso, Pedro. Fue reprendido. Hubo una disputa fuerte, porque Dios no va con esto. No fuimos llamados a participar del mundo. Dice que no nos conformemos a este siglo. La palabra siglo es mundo y el término conformar es molde. O sea, no te metas en el molde del mundo. Eso es una verdad. Pero tampoco nos llamaron a aislarnos del mundo. Para eso digo, Señor, te pido que los guardes, no los quites del mundo, guárdalos del mal. Por eso es que los medios de comunicación, todos, la mayoría las tienen las tinieblas, porque los que aceptaron el plan de salvación y estaban allí en los medios, dígase, en la televisión, en la cinematografía, pues le dijeron que las cámaras y el televisor era del diablo. Hubo uno por ahí que se levantó diciendo que el televisor es el cajón del diablo. Y después tuvo un canal de televisión. ¿Qué te parece? Después, el tipo se arrepiente después. Él se arrepintió, pero hizo daño a una generación. Dañó a una generación. Y le tiene que dar cuenta a Dios por eso. Porque dañó a una generación. Muchos se salvaron a través de su mensaje. Pero mira lo que hizo. Entonces, todos postaron los televisores, los artistas, actores y actrices que se aceptaron el plan de salvación, tuvieron que abandonar los medios, y los que estuvieron a punto de aceptar el plan de salvación, al ver lo que estaba sucediendo, pues se retractaron. Porque siempre lo he dicho, que el mundo no tiene problemas con Dios, tiene problemas con el mensaje del evangelio que están predicando los evangélicos. Por eso que yo no soy evangélico. Lo digo, no soy evangélico. No me metan en esa línea. Si vamos al deporte, hubo uno en sus tiempos que dijo que el fútbol es del diablo. Que eso eran 22 endemoniados en una cancha dándole patadas a la cabeza del diablo. Así lo dijo. 22 endemoniados en una cancha dándole patadas a la cabeza del diablo. ¿Qué a usted le parece? Esa mentalidad tan vaga, tan sucia, tan delincuente, tan llena, tan vacía, acéfala, no sé qué carajo tenían en la cabeza esta gente. Pero así pronuncia, así dijeron. Este es el deporte es del diablo, el béisbol es del diablo, el fútbol, todo lo que es deporte es del diablo. Entonces, los que aceptaron el plan de salvación, que estaban en ese medio, dejaron todo, se retiraron. La luz se retiró de las tinieblas. Óigame, la luz se retira de las tinieblas. No es, la Biblia dice que es al revés, que cuando la luz se prende, las tinieblas se disipan. Pero sacaron a toda esta gente, la sacaron. Y por eso reinan las tinieblas, reina el adulterio, la promiscuidad, la pedofilia, la inmoralidad sexual, el mamón interno, la vanagloria de la vida. Toda esa basura reina en esos medios. ¿Por qué? Porque hubo quienes se encargaron y expusieron en sus mensajes y que evangelio, que no tiene nada que ver con el evangelio, a decir estas mentiras, que le tendrán que dar cuentas a Dios por los mensajes que tuvieron. Por eso es que cuando Jesús trae el mensaje de salvación, las buenas nuevas, en medio de los fariseos, saduceos y escribas, que eran gentes indolentes y misericordias, sanaba los sábados. Jesús hacía cosas que a esta gente no le gustaba porque de Jesús emanaba el evangelio. De Jesús emanaba la gracia. En medio de una dispensación de ley, de Jesús emanaba el evangelio, emanaba la gracia, emanaba las buenas nuevas de salvación. Entonces usted, antes de ver la condición de pecado en la que la gente está y condenarla,
Preséntele a Cristo como el don de la salvación. Y dígale que independientemente en el pecado que estén sumergidos, Dios los ama. Que no hay nada que puedan hacer a favor del amor de Dios y que no hay nada que puedan hacer en contra del amor de Dios. Es decir, no hay nada que puedan hacer en bien para que Dios los ame más y no hay nada que puedan hacer en mal para que Dios los ame menos. Hagas lo que hagas, Dios te ama igual. Ese es el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Jesús lo dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor y da las causas, el por qué fue ungido y para qué fue ungido. Para sanar a los quebrantados de corazón. Pero me gusta mucho al finalizar el mensaje, Jesús dijo, para proclamar el año agradable del Señor. No sé si usted sabía que Isaías no terminó el pensamiento así. Vaya y búsquelo. Isaías termina el pensamiento para anunciar la venganza de Jehová. Pero Jesús lo termina diciendo para anunciar las buenas nuevas de salvación, el año agradable del Señor. ¿Por qué Jesús no termina Isaías como lo terminó en sí el profeta? Porque el año de juicio y ese momento de juicio y de venganza va a caer sobre mí en la cruz del Calvario para no caer sobre nadie. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que tú entiendas que Dios te ama incondicionalmente, que Dios te ama independientemente como estés, te ama. Te quiere convencer de que necesitas un Salvador. Te quiere hacer entender que lo único que te puede justificar y vivificar es Él. Y te quiere hacer entender que lo único que te puede liberar del juicio final, que es el juicio del gran trono blanco, es Él, más nadie. Que hay un juicio que viene. Te lo está advirtiendo, te lo está diciendo. Porque las buenas nuevas también tienen que ver con hacerle entender al pecador que hay un juicio que viene. Pero nunca quedarnos allí en el juicio, sino hablar más del amor de Dios, de la paternidad de Dios, que es lo que te va a librar de este juicio que del juicio. ¿Ok? Se le pide, maestro Briceño, hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes decirles, uno, oren mucho por mí, bastante, todo lo que puedan. Segundo, compartan estos mensajes, por favor, compartan, no se queden con ellos. Tercero, si puedes obtener el manual, estudio, puedes hacer. Me llamas al número de WhatsApp, más 1-786-604-3352, más 1-786-604-3352, y ahí te estaremos dando la información de cómo obtener el manual. Y lo otro es si puedes aportar una ofrenda por este ministerio, te lo agradecemos. Una ofrenda muy agradecido. Sí, la iglesia no vive de necesidad, vive de demandas, porque la iglesia lo tiene todo. Hay demandas en este ministerio y te lo agradecemos si envías tu ofrenda. ¿Cómo lo hacemos? Si estás acá en los Estados Unidos, lo puedes hacer por el sistema Zelle. Mi usuario es mi correo, josebriceno71 @gmail.com, Briceno con C y con N. Repito, josebriceno71 @gmail.com, a nombre de José Briceno. Lo puedes hacer por PayPal también, por PayPal lo puedes hacer. El usuario del PayPal es mi otro correo, josn77 bricenoa77 @gmail.com. Repito, josn77 bricenoa77 @gmail.com, a nombre de José Briceno. Y lo puedes hacer también, estás fuera de los Estados Unidos, ya han enviado ofrendas por MoneyGram o por Western Union. Lo pones a nombre de José Nicolás Briceno Aldana. Así, José Nicolás Briceno Aldana, para retirar en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. ¿Okay? Te bendigo en gran manera.
y hasta nuestra próxima oportunidad. Vamos a entrar en nuestro estudio número 15 de neumatología. ¿Okay? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.